Ahora, si yo durante 3 meses estoy sosteniendo esa idea, no puedo moverme, no puedo salir de ahí, me paralizo de alguna manera frente al miedo, ahí sí podemos decir que tenemos un trastorno paranoide, ¿está? Ahora, esto que decía de que capaz que por allá por marzo fue algo como muy colectivo, digamos, creo que todos estuvimos en ese momento en algún momento sí, de realmente tener miedo, de realmente que el miedo nos paralizara de alguna manera y de no saber ni cómo actuar ni qué hacer, ¿no? Entonces ahí creo que sí se dio algo como medio colectivo a nivel social, ¿está? Creo que después de que pasó esa etapa, las personas que no sufren... hubo, Mariana, también, ¿no? Yo creo que también, obviamente, que la información... Todos en stand-by y dijimos, a ver qué hacemos, a ver, hasta que no parezca la información, la desinformación, a veces la información falsa obviamente que eso no colabora, ¿no? Claro. Porque si yo estoy reclutado en mi casa porque tengo miedo y escucho o veo un informativo o escucho los medios y veo que es todo catastrófico, obviamente que no voy a querer salir o sea, me voy a quedar ahí. Como les decía, a ver, si bien en su momento se dio como esto a nivel muy social, después eso como que fue una especie de embudo, digamos, y bueno, y los que fueron quedando con realmente hasta el día de hoy siguen teniendo estos síntomas, digamos, de el miedo excesivo, del temor al relacionamiento, de la persecución, eso de la persecuta famosa que le llamamos, de que cualquier cosa que me pase enseguida me estoy persiguiendo. Me distrajiste. Yo te distraje, perdón. Carlito, ¿cómo vas a estar? Está hablando nuestro psicólogo. Perdón. La distraje porque iba a hacer una toma fotográfica para y Mariana se estaba posando. Se me Mariana, fue. Bueno, perdón. ¿Le ayuda a volver? Dale, ayúdame. Estaba hablando de esta paranoia y que... ¿Sabes que yo puedo hacerte una pregunta? Dale, ¿cómo no? ¿Qué elementos pueden incidir externos, más allá del hecho en sí? Pero, por ejemplo, estar con una persona que es más proclive o más susceptible a esto, ¿puede transformarnos a nosotros en una persona paranoica? Porque a veces sucede, el que te lo dice, ¿no? Dice, estás paranoico con este tema. Hace como una barrera, ¿no? Sí. Puede tener el efecto contrario a lo de la otra persona. No sé si me explico, ¿no? Creo que sí, creo que te estoy entendiendo. O puede ponerle una barrera al tema y tratar de plantarse en el extremo totalmente opuesto. A ver, creo que esto podríamos resumirlo de alguna manera, contagioso no es, ¿está? Sí, lo que puede pasar, como vos decís, es que, bueno, si estoy relacionada durante mucho tiempo con una persona que tiene un trastorno paranoide, probablemente haya muchas cosas que me transmita, y tal vez de todas esas cosas que me transmita, algunas, por lo que tiene que ver con mi personalidad, con mis propios miedos, con mis propios temores, de alguna manera, probablemente alguna de ellas me aferre más que de otras. ¿tá? No significa que por estar o compartir mucho tiempo con una persona con un trastorno paranoide, yo me transforme o yo tenga un trastorno paranoide. ¿tá? O sea, ya debe haber una predisposición previa a esto, o ya debe haber algo que en realidad no está bien en mí, digamos, como para que eso ingrese en mí y se transforme en un trastorno. ¿tá? Obviamente que es muy difícil lidiar con una persona con un trastorno paranoide, es muy complicado. ¿tá? Porque en realidad, y más en estas situaciones, ahora, bueno, por ejemplo, estaba mirando el diario antes de empezar y que está todo esto de las langostas, que se ingresan, que si no ingresan. Hay un montón de gente que está desesperada con el tema de las langostas, que por el tamaño, que son muchas y que qué vamos a hacer y que... Seguro, hay cosas que alimentan desde el exterior, las informaciones, lo que te dicen, los rumores, van alimentándote, ¿no? Correcto. Imaginen si a alguien, vamos a decir, nosotras personas comunes que no estamos sufriendo este tipo de trastorno, probablemente nos preocupa o pasa por nuestra cabeza, o también nos preguntamos cómo lo vamos a enfrentar, si va a pasar, si no va a pasar. Imaginen una persona que tiene un trastorno instalado, que realmente ante cualquier situación que pueda ser compleja o complicada, la paranoia da vueltas, le da vueltas las ideas ya les digo, las ideas terroríficas o de miedo están ahí todo el tiempo. ¿Qué tan grave puede ser? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Y digamos que podríamos decir, no en todos los casos, ¿tá? Porque no vayan a tomar esto como a rajatabla, como que si paso de un lado al otro, como que fuera un escaloncito que subo. Pero digamos que en la peor evolución de un trastorno paranoide se puede llegar incluso a una esquizofrenia. Bien, cuando estamos hablando de algo que se prolongue durante mucho tiempo y los síntomas comienzan a empeorar de alguna manera, se puede llegar, es en el peor de los casos. Claro. Si no, puede ser simplemente un trastorno que nos acompañe durante toda la vida, como muchos trastornos de personalidad,
Muchos tienen tratamiento, por supuesto, todos tienen tratamiento, algunos hacen que el trastorno de alguna manera desaparezca, otros que los peores síntomas se aplaquen, otros que los puedan controlar, bien, pero definitivamente, como la mayoría de los trastornos de personalidad, puede afectar nuestra vida diaria de manera significativa. Decías recién, difícil poder lidiar, tratar con una persona así, pero ¿cuáles son, por dónde hay que empezar? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, nosotros, por ejemplo, desde lo terapéutico, y eso también muchas veces ayuda a entender a la familia, desde lo terapéutico está contraindicado de alguna manera cuando se nos presenta una persona con un trastorno paranoico, hacerle la contra. De entrada, o sea, si vos a una persona con un trastorno paranoico llega a consulta, te empieza a contar cuáles son todos sus miedos, por más que tú sepas que son exagerados, que es un disparate, si tú como profesional te parás y decís, no, mira, lo que estás diciendo no es así, probablemente esa persona no vuelva. Vas a provocar una reacción a esa persona. Sí, o puede ser, porque muchas veces el mismo trastorno paranoide lleva a que la persona pueda transformarse en una persona agresiva, o que pueda, frente a ciertos temas, generar una molestia mayor que frente a otros. Entonces, en realidad, como ya les digo, lo primero está contraindicado, contradecir de alguna manera. O sea, primero es tratar de escuchar, de entender, de ver a ver hasta qué punto de paranoia estábamos, en qué nivel de trastorno estábamos, para recién después empezar a actuar, pero con mucha tranquilidad, con mucha lentitud. Es un proceso bastante largo. Su pensamiento. No es revertir el pensamiento, es más que nada revertir la parte emocional, porque esto no tiene tanto que ver con el pensar, sino que tiene que ver más con el sentir. ¿Cómo me siento realmente? Una persona que te dice, tengo miedo de que me pase tal cosa, porque está pasando por una situación de un trastorno paranoide, no es que él piense que le va a pasar algo, siente que le va a pasar algo. Entonces es mucho más profundo que el pensar. Ahora decir, no contradecirle de inmediato, pero ¿cómo hacerle entender? Digo, ¿cómo se hace, no? Porque digo, ustedes que están preparados para esto, por eso la idea de que contés, porque nos puede tocar a nosotros, a cualquiera en un grupo de la familia, de amigos. Claro, para nosotros ya les digo, y ya esto puede servir a veces para la familia, si bien obviamente que no es exactamente lo mismo, primero informarnos, o sea, tenemos que estudiar. Hay una cantidad de trastornos a los cuales tenemos que ponernos medio a estudiar y a saber de qué estamos hablando. Pero en estos casos es argumentar, buscar realmente información que yo le pueda, de alguna manera, a la persona presentar, pero no con la negación de lo que estás diciendo no es así. Y no tengo un argumento válido para poder refutar eso. Pensar a la persona. Correcto, es hacer pensar y sentir de alguna manera que hay otras posibilidades, que no solo eso que a él lo atormenta o a ella lo atormenta es la única posibilidad, sino que hay otras posibilidades. Bien, entonces desde ese lugar es un trabajo, ya les digo, muy extenso, no fácil. De hormigas, y a veces para el terapeuta es complicado, imagino para la familia sin duda debe serlo mucho, porque obviamente que uno tiene... Como terapeuta tiene como esa parte de que el otro de alguna manera respeta la investidura, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y obviamente que si viene, no sé, mi hermano y me dice exactamente lo mismo, capaz que lo mando a la salida acá, a mí no me dé nada, déjame quieto. Y bueno, nosotros tenemos esa ventaja de esa distancia y de que eso que se respeta un poco del profesional y de lo que el otro le dice. Por eso digo, a veces a nivel familiar incluso es un poco más complejo. Pero siempre, ya les digo, argumentar. Argumentar si tenemos información, si realmente vemos que la persona se le está yendo la moto, como se dice comúnmente, que decís, no, pará, realmente ya se pasó de la línea, ya no es un tema de miedo, sino que realmente me doy cuenta que está paranoico, que no está logrando lidiar con este miedo. Ahí es el momento, ya les digo, primero para informarse, para escuchar a la persona, para ver si realmente hay algún punto ciego, porque eso también es mucho lo que hacemos, ver a ver dónde está el punto ciego para poder atacar a ese punto ciego. Mirá, vos decís todo esto, pero acá hay algo que no me cierra, y entrar por ese lado, por el lado de lo que no me cierra, para que la persona pueda entender que su teoría no es tan consistente de alguna manera como dice, como piensa. De desandar ese camino que la persona construyó en base de repente a un hecho real, pero todo lo que construyó a partir de ese hecho conformó ese cúmulo de cosas que lo llevó a estar como está, indudablemente. ¿No? Viste que hoy está muy en... ¡Ay, qué horrible! Se habla mucho de estas de las teorías conspiranoicas, y hay muchas teorías respecto a todo lo que está pasando a nivel mundial, y bueno...
te digo, hay muchas personas que están buscando su fuente de información alternativa, de alguna manera, lo que sea. No significa que todos sean, que tengan un trastorno de personalidad paranoide. Por supuesto. No, hay algunos que lo están tomando muy bien y están buscando sus propios argumentos, están argumentando lo que piensan. Pero en algunos casos, los he visto y los he observado, y hay personas que ya han pasado, digamos, el límite de la argumentación y ya pasaron a una parte que tiene más que ver con lo paranoico. Cuando en una conversación alguien, expresa tal o cual pensamiento y alguien le salta, Pache, estás delirando con eso, ¿no? Como que estás exagerando, te estás yendo por las ramas. Bueno, el delirio es uno de los síntomas del trastorno paranoide. O sea, el delirio aparece en ciertas situaciones, o sea, no quiere decir que la persona delire constantemente, pero sí, tal vez frente a una situación que está pensada de alguna manera, le agrega todo una situación delirante en el medio o alrededor, y hace que esa historia sea incluso más grande o que sea más exagerada de lo que es. Y se lo cree, por supuesto, porque si no... Bien, está muy claro. ¿Tenés un mensaje? Tengo un mensaje, Mariana, acá nos dice: buenos días, en mi caso trato de no mirar todo lo que pasa a la tele. Por ejemplo, aconsejo bien a personas a mi alrededor que no piensen siempre en lo malo, que vivamos el día a día, que escuchen música para desestresarse, mejor eso. Claro, estar enchufados siempre en algo te puede llevar a la paranoia, ¿no? Sí, pero es como esto cuando dicen que es primero el huevo o la gallina. O sea, si una persona está sentada las 24 horas del día esperando que la información frente al televisor, ya hay un problema previo. Porque una persona que está bien, algo dice, mira un ratito y sigo mi vida. Pero sí es verdad que hay personas que están como constantemente buscando la información y buscando. Ahí ya hay una predisposición tal vez a la paranoia, no es que aparezca porque miro los medios. Lo que hago es despertar tal vez algo que ya estaba en mí, pero que una situación problema de alguna manera me levanta, correcto. Muy bien, bueno, qué temita, ¿no? Qué tema. Así que gracias, Mariana, tenerlo presente, no contradiga de entrada, busque argumente siempre, tenga paciencia y de esa manera. Y en el caso de que a nivel familiar no lo puedan solucionar, acá estamos los compañeros de psicólogos. La psicología para poder darle una mano. Sí. Bueno, Mariana, como siempre, ¿cómo te pueden contactar? 091-230-548 y a través de la página de Facebook, Psicología para Todos. Muy bien. Impecable. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos al flash informativo a la pausa y enseguida regresamos. En Ruta 21, Psicología para Todos, con Mariana Acosta Motinelli, licenciada en Psicología. Atención a adultos y niños. Dificultades de aprendizaje. Por contactos 091-230-548 o 4532-6503. Psicología para Todos, con Mariana Acosta Motinelli.